Muy buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando les digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Palabra del Señor. Pues este pasaje del Evangelio de San Mateo, entramos desde el día de ayer, la lectura del día de ayer, entramos a la etapa de los milagros y la actividad redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy significativo este evangelio porque el poder de nuestro Señor Jesucristo no tiene límites, ¿verdad? Y esto nos lo muestra este evangelio, donde dice que cuando Jesús está saliendo de este pueblo, ¿cómo se llama? Cafarnaúm, ¿verdad? O al entrar, mejor dicho, al entrar a este pueblo se le acerca un oficial romano y le explica su situación, que en realidad es un gran intercesor, porque en realidad muy pocas personas se ocupan de sus criados. Muy pocas personas en estos tiempos se ocupan de sus trabajadores. Tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Simplemente, si se dan cuenta, él no le pide nada a Jesús, solamente le dice: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Todavía no le ha dicho que vaya a curarlo, simplemente se acerca a él y le explica la situación de otra persona y la reacción de Jesús es: voy a curarlo. No necesita que se le explique y se le pida. El Señor sabe todo lo que necesita. El Señor sabe todo lo que necesitamos. Y entonces Él le replica, ¿verdad? Dice el diálogo aquí que hay una contestación de Él. Dice: yo no soy digno de que entres en mi casa. Esta palabra es muy hermosa. Cada que recibimos la comunión, nosotros decimos antes de pasar a comulgar: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El poder de Jesús entrando en la vida de cada uno de nosotros, cada que nosotros comulgamos. Es una palabra bíblica, ¿verdad? No sé si se han puesto a pensar, pero todo lo que decimos, todo lo que el diálogo que hay entre el celebrante y nosotros, todas las oraciones, las jaculatorias, todo es enteramente, todo lo que hay en la Sagrada Misa está en la Sagrada Escritura. Y entonces el soldado le hace la comparación a Jesús y le dice que él es una persona que vive bajo disciplina. Le dice: porque yo también vivo bajo disciplina. Él reconoce en Jesús que es un hombre de Dios, de orden. La disciplina es parte de nosotros y es muy importante en nuestra vida ser disciplinados. La indisciplina nos lleva al pecado. La indisciplina nos lleva a cometer errores en nuestra vida. La indisciplina nos aleja de la voluntad de Dios. Entonces, este hombre, este funcionario romano, dice que es un funcionario romano, un oficial romano, le explica la autoridad que él tiene. Y Jesús, cuando escucha
No nada más la autoridad, sino la confianza que tiene en Jesús, en que Jesús no necesita ir físicamente a un lugar para sanar a la persona. Paradójicamente recordamos el evangelio de cuando muere el amigo entrañable de Jesús, que es Lázaro. Y entonces las hermanas de Lázaro le dicen a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero este hombre dice: tú no necesitas ir a algún lugar. Simplemente con que tú lo digas, con que tú des una orden, todo será. Y hay veces, hermanos, nos falta este tipo de autoridad, ese tipo de fe y de confianza en nuestro Señor Jesucristo. La fe del creyente abre las compuertas al beneficio de Dios. Ciertamente la fe es un don que viene de Dios. Recordemos que la fe es un don infuso de Dios, que lo recibimos en el bautismo, pero que a través de nuestra vida de oración, de nuestra vida de obediencia, nuestra vida sacramental, nosotros crecemos en la fe. El Señor sigue derramando y derramando su fe en nosotros. Cuando nosotros recibimos esa fe, se empieza a obtener algo muy importante: la limpieza interior. Es necesario que ustedes y yo, cuando comulguemos, tengamos confianza y conciencia de que a través de recibir el cuerpo de nuestro Señor va a entrar y va a empezar el proceso de purificación interior. Nosotros necesitamos purificarnos. Nunca te sientas cómodo de: si eres bueno, esfuérzate por ser más bueno. Si eres bondadoso, esfuérzate por ser más bondadoso. Eso quiere decir que el proceso de purificación está en una constante en tu vida, que debe de ser una constante. Eso termina hasta que nosotros entregamos nuestro último aliento aquí en la tierra. También la sencillez en nuestra vida. Es un proceso largo en muchas personas que hemos vivido apegados a las cosas de este mundo. Entonces nos duele mucho ser sencillos porque somos arrogantes y soberbios, prepotentes. Pensamos que con las cosas que tenemos somos más importantes que los demás, y eso a mí me duele mucho porque yo soy así. Yo no quiero eso. Yo no quiero que las cosas de este mundo me pongan a mí una etiqueta de no poder alcanzar el reino de Dios. Y también nos pide que esto que trabajamos nosotros en la purificación interior es la rectitud. La rectitud también es un proceso que Dios nos va a dar. Tenemos que ser rectos. Siempre yo he conocido personas muy rectas. ¿Recuerdan personas rectas en su vida? Yo recuerdo personas rectas en mi vida. Personas cercanas a mí y personas cercanas en el ministerio donde he trabajado. Siempre que recuerdo personas rectas en mi vida, yo tengo que recordar a un tío, esposo de una tía hermano, la tía hermana de mi mamá, y era un hombre muy recto. Y saben, yo era un joven y yo descubrí la rectitud de este hombre, a pesar de que yo era un muchacho. Y ustedes saben que cuando nosotros somos muchachos, no podemos distinguir esas cosas. El Señor me abrió el entendimiento de que yo debería de reconocer la rectitud en las personas. ¿Y quién más que un tío, una persona tan cercana a mí? Entonces son bendiciones. Piensa un momento. Si hay alguna persona en tu vida sencilla, han conocido gente sencilla, humilde de corazón, han conocido este tipo de personas rectos, han conocido personas que tienen una inocencia que es la limpieza interior. Yo también he conocido gente que tiene limpieza interior, que es inocente. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Él va a orar y va a hacer su milagro, ¿verdad? Y entonces, cuando eso sucede en nuestro interior, que eso es lo que hace Dios en nuestra vida, se despierta la fe. Y al despertarse la fe, quiere decir que se abre un torrente de tu corazón y emana las fuentes del agua viva, como Jesús le dice a la samaritana. Es decir, Dios empieza a derramar y derramar en tu persona
toda la fe que tú necesitas, que Él quiere darte. Se da como un encuentro entre la bondad del Señor y la buena voluntad del individuo. La bondad del Señor y la buena voluntad de nosotros. A la fe la consideramos una virtud teológica, ¿verdad que sí? Teológica porque viene de Dios, del estudio de Dios, de conocer a Dios. Precisamente porque tiene el origen en Dios. Esa es la teología, ¿verdad? El estudio de Dios. Entonces Jesús elogia a este hombre romano por su fe. Si Jesús pudiera elogiarte a ti, ¿por qué crees que te elogiaría? Y Jesús lo elogia y dice, les aseguro que no hay ningún israelita que tenga una fe tan grande como este hombre. Y después abre las palabras de que la salvación viene para todo el mundo. Ellos están privando de todo esto, de Dios, y ahora Dios es el Dios, el Emmanuel con nosotros, es decir, con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que lo deseen y que lo busquen, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Vuelve a tu casa y que se cumpla lo que tú has creído. Entonces, el milagro lo hace Jesús, pero el receptor del milagro eres tú. ¿Y por qué se cumple el milagro? Por la fe que tú tienes. ¿Y cómo es que tú estás trabajando? ¿Y cómo es que tú tienes la fe? Porque el Señor purifica tu vida interiormente. Y nosotros tenemos que dejarnos que Él nos purifique. Entonces, en este día que estamos dedicando al Señor, todos los días le dedicamos al Señor, le pedimos que nos dé ¿qué? Pureza interior. ¿Qué más le pedimos que nos dé? Para que podamos nosotros alcanzar las bondades de Él, la sencillez y la rectitud. Y entonces nosotros podemos gozar de las palabras de Jesús. Vete, que se cumpla como tú has creído. Que el Señor esté con ustedes y que el Señor Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.